muchas gracias a todos por aceptar la invitación para hablar un poquito hoy sobre alergias alimentarias. Las asesoras para esta presentación fueron la profesora Adriana Osorno Gutiérrez y la profesora Olga Lucía Ortega. Durante la exposición vamos a hablar sobre algunas definiciones, sobre la epidemiología de las alergias alimentarias, algunas generalidades de la fisiopatología, cuáles son los principales alergenos involucrados en esta enfermedad, cuáles son las manifestaciones clínicas, cómo hacer un diagnóstico correcto, teniendo claro pues ya un diagnóstico correcto cuál sería el tratamiento y por tratarse de esta la reunión de nutrición pediátrica, pues cuál es el acompañamiento nutricional en los pacientes que padecen esta enfermedad, para finalmente pues tener pues como unas conclusiones generales. Entonces, para iniciar con las definiciones, intolerancia se define como una incapacidad del cuerpo para el proceso de digestión, metabolismo o utilización de los alimentos o algunas moléculas de los alimentos, y que va a depender de factores del huésped y factores del alimento. En los factores del huésped es muy importante, o el más frecuente son las deficiencias enzimáticas, como la deficiencia de la lactosa o de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que son responsables de la intolerancia a la lactosa y a la fructosa respectivamente. Y en cuanto a los factores del alimento, hay sustancias tóxicas, fármacos o bacterianas que pueden favorecer estos procesos de intolerancia. Tener presente que las intolerancias no siempre se presentan con la ingesta del alimento, o sea, no siempre son reproducibles. La otra definición es la definición de atopia, que es una predisposición genética a producir inmunoglobulina E específica ante una molécula que usualmente es inocua. Y la sensibilización es cuando encontramos esa presencia de inmunoglobulina E en el organismo frente a un alergeno. Un alergeno, pues es cualquier molécula que es capaz de desencadenar una respuesta inmunológica. Y dentro de las características principales de los alergenos está que tienen un bajo peso molecular, que son hidrosolubles, que tienen residuos de glicosilación, que son resistentes al calor y a los procesos de digestión. Entonces, teniendo pues como estas definiciones claras, la alergia alimentaria es una enfermedad que es mediada inmunológicamente frente a un alimento determinado que es reproducible. Siempre que se consume el alimento se va a producir la respuesta inmunológica, que tiene manifestaciones clínicas variables y que hace parte de la marcha atópica. Esa alergia alimentaria puede ser mediada por inmunoglobulina E, que es la más frecuente en el 80% de los casos, responsable de las respuestas clínicas tempranas y más graves. La urticaria, el angioedema, el síndrome de alergia oral y la anafilaxia son reacciones alérgicas alimentarias mediadas por inmunoglobulina E. La otra forma de presentación es la no mediada por inmunoglobulina E, pues es menos frecuente, es mediada por mecanismos celulares y las manifestaciones clínicas son principalmente gastrointestinales, teniendo aquí la proctocolitis alérgica inducida por proteína alimentaria, el síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria y la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, que más adelante vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Cuando se combinan estos dos mecanismos, se dice pues que las manifestaciones pues son mixtas, y en esta se resume la dermatitis atópica y la esofagitis eosinofílica. Para entrar a hablar un poquito de la epidemiología, entonces lo primero que tenemos que saber es que es una enfermedad geográficamente heterogénea y que va a estar determinada por factores sociales y culturales relacionados con los tipos de alimentos que consumen las personas. La prevalencia global está entre 1 al 10% de la población, y en pediatría esa prevalencia está entre un 4 y un 8%, sabiendo que el 6% se va a presentar durante los primeros 3 años de vida. Esas alergias alimentarias son la primera causa de anafilaxia en pediatría. La OMS ha identificado cerca de 70 alimentos causantes de reacciones alérgicas más frecuentes en el mundo. Sin embargo, entre un 80 al 90% de las reacciones alérgicas alimentarias son producidas por la leche de vaca, el huevo, el trigo, la soya, el maní, las nueces,
el pescado y los mariscos. Estos son los 8 principales alergenos. Solamente un 2,4% de los pacientes va a presentar alergia a múltiples alimentos y hay una predisposición familiar a las reacciones alérgicas. Sabiendo que si un hermano presenta una reacción alérgica, la probabilidad de que ese paciente tenga una reacción alérgica es de un 25 a un 35%, que cuando es uno de los padres esa probabilidad es del 20 al 40%, y que cuando son los dos padres los que presentan una reacción alérgica, pues es de esa probabilidad en el paciente es de un 40 a un 60%. Ahora para hablar sobre la fisiopatología, entonces, como vimos, las reacciones alérgicas son producidas por la presencia de un alergeno, pero ese alergeno tiene que entrar al organismo de alguna manera. Entonces, una de las rutas de exposición es la vía respiratoria por inhalación de los alergenos, es la menos frecuente, pero se puede producir por la aerosolización de los alergenos durante el proceso de la cocción de los alimentos o en las reacciones cruzadas por la alergia al polen. Algunas frutas o verduras pueden producir una reacción cruzada y esta es su ruta de exposición. La otra ruta de exposición es el contacto por la piel, y este contacto por la piel es muy importante tener en cuenta que no es solamente el contacto de los alimentos, sino que es donde se presentan más reacciones cruzadas por el contacto con utensilios que estuvieron en contacto previo con el alimento, y que hay sustancias o productos químicos como cosméticos o productos de aseo que son elaborados a base de algunos alimentos. Un ejemplo pues muy común es el jabón de avena, o algunos productos que se usan pues como para el cuidado del cabello y el cuidado de la piel. En esta ruta de exposición también se debe tener presente que la alergia al látex, que si bien no es muy frecuente en pediatría, es más frecuente en adultos, pero también presenta reactividad cruzada con algunas frutas como el kiwi, la maracuyá, el banano y el aguacate. Y la otra ruta de exposición, que es la más frecuente y la responsable de las reacciones alérgicas más graves, es la vía del tracto gastrointestinal. Cuando ese alergeno ingresa al organismo, el sistema inmunológico desencadena una respuesta, que la mayoría de las veces es una respuesta hacia la producción de tolerancia frente a ese alimento, y es la razón por la que nosotros podemos comer muchas cosas sin que eso nos haga daño. Esa reacción de tolerancia está mediada porque las células dendríticas reconocen ese antígeno, migran a los ganglios linfáticos, en los ganglios linfáticos lo presentan a los linfocitos T vírgenes, y a través de la producción de factor de crecimiento transformador beta y el ácido retinoico van a favorecer la diferenciación de ese linfocito T virgen a los linfocitos T reguladores. Esos linfocitos T reguladores van a liberar interleuquina 10 y factor de crecimiento transformador beta, que van a favorecer la supresión de las células dendríticas inflamatorias e inducir la producción de células dendríticas productoras de interleuquina 10. Y esa interleuquina 10 va a favorecer la proliferación de los linfocitos T reguladores. Eso se vuelve como un círculo vicioso de alguna manera. También esa interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformador beta suprimen los linfocitos T efectores, cambian el isotipo de los linfocitos B para que en lugar de producir inmunoglobulina E produzcan inmunoglobulina A, y suprimen la activación de los basófilos, eosinófilos y mastocitos, que son finalmente las células efectoras. También suprimen la migración a los tejidos de los linfocitos T efectores y la reestructuración en los tejidos. Cuando estos mecanismos de tolerancia no se producen, entonces es cuando se produce la sensibilización, y es que la célula dendrítica presenta el antígeno a los linfocitos T vírgenes y se va a favorecer la activación, el cambio de los linfocitos T vírgenes a linfocitos TH2, y esos linfocitos TH2 van a producir interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, principalmente, que van a cambiar el isotipo del linfocito B para que produzca inmunoglobulina E específica, y esa inmunoglobulina E específica va a captar después el antígeno cuando es captado se une a los mastocitos a través del receptor de alta afinidad, y esta unión de estos linfocitos va a favorecer
la producción de, pues, la proliferación de los linfocitos B responsables de del aumento en la inmunoglobulina E, van a liberar interleuquina 3, 4 y 9 que va a activar los mastocitos, interleuquina 9, 5 y 4 que también va a activar los eosinófilos, y esa activación de los eosinófilos y de los mastocitos va a favorecer la degranulación de los mismos, liberando histamina, triptase, prostaglandinas y leucotrienos, que son sustancias proinflamatorias que favorecen la vasodilatación, el edema de la pared y todas las manifestaciones clínicas de de las reacciones alérgicas. La microbiota juega un papel importante en la producción de tolerancia o de sensibilización, teniendo presente que cuando la microbiota está intacta, se va a favorecer mantener una mucosa normal, y esto va a favorecer la producción de interleuquina 10, que como vimos favorece la proliferación de los linfocitos T reguladores, que son los responsables de la tolerancia a los alimentos. Cuando hay una disbiosis, se produce una alteración de la permeabilidad a los antígenos, una liberación de interleuquina 25, interleuquina 3 y TCLP, que van a activar las células linfocíticas tipo 2, que liberan a su vez interleuquina 4 e interleuquina 13, que activan los linfocitos TH2, que son los responsables de las reacciones alérgicas. Ahora para hablar entonces sobre los principales alergenos, como vimos ahorita, el huevo es uno de los más frecuentes. Se han identificado 5 proteínas principales, 4 de ellas están en la clara del huevo y una está en la yema. La más frecuente es la ovomucoide, que es resistente al calor y a las enzimas digestivas. Las otras 4 no son tan resistentes, y por eso cuando el huevo se consume crudo versus cocido, las reacciones son más severas cuando se consume crudo. Usualmente las reacciones al huevo son de hipersensibilidad tipo 1, o sea, mediadas por inmunoglobulina E. Entonces sabemos que el huevo, pues, es un alimento que se consume a nivel mundial de manera significativa, y que cuando se presenta una alergia al huevo, hay una predisposición para el desarrollo posterior de enfermedad alérgica respiratoria. Tener en cuenta que el propofol contiene lisozima, que es una de las proteínas responsables de alergia. Entonces, en los pacientes que tienen alergia al huevo, pues habrá que tener alguna consideración a la hora de administrar anestesia. En cuanto a la vacunación, siempre pues hay que mirar riesgo-beneficio de lo que implica tener un esquema de vacunación completo, que si bien existen trazas de huevo en muchas de las vacunas, estas no suelen ser suficientes para producir una reacción alérgica grave. No se recomienda evitar la vacuna de la triple viral ni ninguna medida especial para su aplicación. Se debe tener un cuidado especial con la vacuna de influenza, pero ese cuidado especial, la Academia Americana de Pediatría y la CDC lo que dicen es hacerlo en un entorno hospitalario, sin hacer ninguna prueba especial, pero dejar el paciente en observación durante aproximadamente unos 15 minutos para ver que no hagan ninguna reacción. Y en cuanto a la fiebre amarilla, esta sí es la única vacuna que tiene pues como contraindicación cuando hay alergia al huevo. Sin embargo, teniendo en cuenta el riesgo-beneficio, se puede utilizar un protocolo de sensibilización para aplicar esta vacuna. Otra de las alergias más frecuentes es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Las principales proteínas son la caseína y la beta-lactoglobulinas. Esta última es termoestable. Esta alergia a la proteína de la leche de vaca suele desarrollarse durante las primeras semanas de vida. El consumo por la madre, que transfiere estas proteínas a través de la leche materna, o el consumo de fórmulas infantiles en los niños. La presentación puede ser inmediata o tardía, los signos y los síntomas pueden afectar los diferentes órganos y sistemas, y el diagnóstico se hace con una historia clínica detallada, una prueba de sensibilización, exclusión, provocación. En cuanto al trigo, la alfa-amilasa tripsina es la principal proteína responsable de las alergias al trigo. Tener presente que la intolerancia al gluten no es igual a alergia al trigo, por ende la enfermedad celíaca no es igual a alergia al trigo, y que esto es importante porque una dieta libre de gluten no me va a garantizar una dieta de exclusión al trigo cuando mi paciente es alérgico al trigo.
Esta reacción siempre suele ser mediada por inmunoglobulina E, pero sus valores no se correlacionan con la clínica de una manera correcta. En cuanto a la soya, en general no es un componente importante de nuestra dieta, pero sí está presente en las proteínas vegetales hidrolizadas, siendo esta una de las principales alimentos que consumen los pacientes vegetarianos. Pero los pacientes que son alérgicos a la soya tienen la característica de que suelen tolerar muy bien el aceite de soya y la lecitina de soya. Esta última está presente como emulsificante, excipiente o vehículo en algunos medicamentos, principalmente en los inhaladores. En cuanto a los pescados, las parvalbúminas son las principales proteínas responsables de la reacción alérgica. Es una fuente excelente de proteínas y en algunas culturas es la fuente principal. Se presenta una reactividad cruzada en aproximadamente el 50% de los pacientes, pero esa reactividad cruzada es entre las diversas especies de pescado. Y que la protamina, que está involucrada en la biología del esperma del salmón, algunos pacientes que tienen alergia al pescado pueden generar reacción alérgica a la protamina cuando se usa pues como parte de su tratamiento. A los mariscos, entonces la tropomiosina es la principal proteína responsable de las reacciones alérgicas. Presentan reactividad cruzada en el 75% de los casos, pero igual esa reactividad cruzada es pues como entre los mismos mariscos. Esa tropomiosina no solamente está presente en los mariscos, sino que también está presente en algunos insectos como las cucarachas y los ácaros, y esto va a favorecer que se produzcan también reacciones cruzadas de alergia a los mariscos, aunque no hayan consumido pues niños que nunca han sido expuestos a mariscos para producir la sensibilización. Si han estado expuestos a los ácaros o a las cucarachas, pueden producir una sensibilización y cuando consuman mariscos generar una reacción alérgica por reactividad cruzada. Estas reacciones suelen ser graves y también se pueden producir por la producción de aerosoles durante el proceso de cocción de los mariscos. Los frutos secos, sus reacciones pueden ser graves, hay una reactividad cruzada en el 37% de los casos, pero entre los mismos frutos secos. Los frutos secos artificiales no son seguros porque en su proceso de producción van a contener algunos frutos o algunas trazas, principalmente de cacahuates, y esto presenta pues reactividad cruzada. Y tener en cuenta que muchos productos cosméticos, lociones y jabones son elaborados a base de estos frutos secos y esa puede ser una forma de desencadenar sensibilización o respuestas alérgicas. El diagnóstico se hace con una historia clínica, una prueba de sensibilización, exclusión, provocación. Eh, Teniendo en cuenta que estos son los principales alergenos, hay una evolución natural de la enfermedad y afortunadamente la mayoría de las reacciones alérgicas suelen resolver, siendo las principales la alergia al huevo, a la leche de vaca, al trigo y a la soya. En el aproximadamente entre un 70 al 80% de los niños resuelven esa reacción de hipersensibilidad entre los 2 y 7 años en el huevo. A los 3 años de vida la mayoría de los pacientes ya han resuelto la enfermedad y en la leche de vaca, si bien pues aquí dice que a los 5 años, la gran mayoría al año de vida ya ha resuelto la reacción pues o la alergia a este alimento. Y las que suelen persistir son las alergias a los frutos secos, los cacahuates, pescados y mariscos. Y tener presente que pueden presentar reactividad cruzada con otros alimentos. Entonces, no, es que yo soy alérgico al huevo o el niño es alérgico al huevo de gallina, entonces démosle huevo de pato. Pues también pueden presentar reacción alérgica al huevo porque comparten algunas de las proteínas que son alergenos. Igual con la leche de cabra, de oveja y de búfalo, que tiene pues reactividad cruzada con la leche de vaca y con con otros cereales diferentes al trigo también se pueden presentar reacciones cruzadas. Eh, las manifestaciones clínicas de las reacciones alérgicas son diversas y de los diferentes sistemas.
en la piel, el tracto gastrointestinal, la vía respiratoria y afortunadamente cuando se producen compromiso de múltiples sistemas, solamente es en el 3% de los casos porque estas suelen ser las reacciones alérgicas más graves, que es lo que se denomina anafilaxia. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, se puede producir prurito, urticaria, flushing y angioedema como manifestaciones pues, generales. La urticaria y el angioedema son las manifestaciones más frecuentes y el inicio puede ser muy rápido después de la exposición. La dermatitis atópica, el 30% de los niños que tienen una dermatitis atópica de difícil manejo van a tener una alergia alimentaria asociada a este proceso de enfermedad. Y a menor edad y mayor intensidad de la enfermedad, pues de la dermatitis atópica, es mayor la probabilidad de que haya una alergia alimentaria que esté favoreciendo esta dermatitis atópica. En cuanto a los trastornos digestivos, entonces el síndrome de enteropatía inducida por proteína alimentaria se suele presentar entre el primer día de vida hasta el año de edad, con irritabilidad, vómitos intermitentes que inician entre la primera a las 4 horas posterior a la ingesta del alimento, asociada a una diarrea prolongada, que estas dos cosas juntas van a favorecer una deshidratación en un paciente pues, que se ve enfermito. Cuando esa exposición es prolongada, se puede producir distensión abdominal, diarrea sanguinolenta, anemia, falla del medro. Afortunadamente, este trastorno suele resolver entre los 3 a los 5 años de vida. El otro trastorno digestivo es la proctocolitis alérgica inducida por proteína alimentaria, que se presenta desde el primer día hasta los 6 meses de vida. Característica principal son las heces con hebras sanguinolentas en un niño que se ve completamente sano, cuya única manifestación es que en el pañal hay heces con fibras de sangre. Y esa pérdida de sangre puede ser moderada y eso puede conducir a una anemia. Entonces, por eso hay que tenerlo pues también presente. Y afortunadamente también resuelve entre los 9 y los 12 meses de vida. El otro trastorno digestivo es la enteropatía inducida por proteína alimentaria, que se suele presentar al exponer el paciente a las diferentes proteínas. Se caracteriza por diarrea prolongada con esteatorrea, vómitos, falla del medro, distensión abdominal y síntomas de mala absorción. La enfermedad celíaca es la enfermedad más grave de enteropatía inducida por proteínas y se suele resolver a los 2 a los 3 años de vida. Las anteriores trastornos digestivos que vimos, todos son no mediados por inmunoglobulina E. El trastorno de la esofagitis eosinofílica se puede presentar a cualquier edad, sin embargo el pico de edad más frecuente es a los 10 años. Los síntomas suelen ser síntomas de reflujo gastroesofágico crónico, vómitos, rechazo a los alimentos, disfagia, irritabilidad, y esa inflamación persistente del esófago puede producir una estenosis esofágica cuya manifestación clínica cardinal es el atoramiento. El diagnóstico se hace por una endoscopia digestiva en la que se deben tomar unas biopsias, encontrando más de 15 eosinófilos por campo en la patología. Y al contrario de las anteriores, la esofagitis eosinofílica suele tener cuadros clínicos más prolongados y con recaídas persistentes. Los otros síntomas son los síntomas respiratorios. Es infrecuente que se presente como síntoma aislado, normalmente está acompañado de alguno de los otros trastornos, y los síntomas típicos es el prurito, el lagrimeo, la congestión, la tos, las sibilancias y en los casos pues más graves, dificultad respiratoria y sensación de opresión en el pecho. La anafilaxia es la reacción alérgica más grave. Se suele presentar minutos a horas luego de la exposición al alergeno. Se define como un compromiso de piel, mucosas o ambas y al menos uno de síntomas respiratorios, disminución de la presión arterial o síntomas de bajo gasto. O también la otra definición es que haya una disminución de la presión arterial posterior a la ingesta del alimento, y esa disminución de la presión arterial mayor del 30% del valor pues, normal en el lactante. La otra definición de anafilaxia es la presencia de 2 o más síntomas mucocutáneos,
síntomas respiratorios y disminución de la presión arterial y síntomas gastrointestinales. Independiente de la combinación, la presencia de dos o más me hace diagnóstico de anafilaxia y este diagnóstico es muy importante porque es el que favorece o el que es responsable de las principales muertes por reacciones alérgicas cuando no se identifican o no se tratan de manera oportuna. Entonces ya teniendo claras pues como las manifestaciones clínicas y los diferentes cuadros que se pueden presentar, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad alérgica, pues de una alergia alimentaria y que ese diagnóstico depende de diferentes factores que deben encajar el uno con el otro, que uno aisladito no me va no me va a permitir hacer un diagnóstico correcto. Entonces, la principal herramienta que tenemos nosotros es la historia clínica. Es importante saber en qué consistió la reacción, qué fue lo que le pasó, le dio un brote, empezó con dificultad respiratoria, empezó con vómito o con diarrea, hace cuánto tuvo esa reacción, cuáles fueron los alimentos sospechosos, al cuánto tiempo de consumir ese alimento fue que se presentó la reacción y eso me va a permitir orientarme si pudo ser una mediada por inmunoglobulina E o no mediada por inmunoglobulina E, si ya había consumido el alimento o productos que puedan contener este alimento en otras oportunidades y si en esas oportunidades pues también se presentó o no una reacción de este tipo. Si ha consumido estos alimentos después de haber presentado esta reacción y pues también qué pasó con ese consumo, todas estas preguntas nos van a orientar a cuál es el alergeno probable que esté causando la reacción. Preguntar si hay antecedentes de atopia en el propio lactante, porque como vimos ahorita, por ejemplo, la dermatitis atópica puede estar relacionada con las alergias alimentarias. Preguntar sobre antecedentes alérgicos en algunos familiares, porque como vimos al principio, los familiares en primer grado de consanguinidad con manifestaciones alérgicas van a aumentar la probabilidad de alergia en el paciente. Preguntar sobre qué tratamientos ha recibido y cuál ha sido la respuesta a esos tratamientos y fundamental hacer una historia nutricional y dietética completa porque eso nos va a favorecer conocer el estado nutricional del paciente y de acuerdo a eso definir las restricciones que se deben hacer garantizando que no se altere el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños cuando se hace la dieta de exclusión. Cuando yo tengo esa historia clínica que me hace sospechar una alergia alimentaria, debo hacer unas pruebas confirmatorias. Y la prueba confirmatoria es la prueba de eliminación que consiste en eliminar los alimentos sospechosos de la dieta durante 10 a 14 días cuando esa reacción es mediada por inmunoglobulina E y hasta 8 semanas cuando es no mediada por inmunoglobulina E. Es importante saber que si uno hace una dieta de exclusión juiciosa, teniendo en cuenta las consideraciones de lectura de etiquetas, de la contaminación cruzada, y los síntomas persisten, a pesar de seguir todas esas recomendaciones, es muy poco probable que esos síntomas correspondan a una alergia alimentaria y en ese caso es necesario buscar otras causas de las manifestaciones clínicas que está presentando el paciente. La prueba de provocación, que es dar a consumir el alimento al paciente, es el gold estándar. Lo ideal es hacer una prueba de provocación doble ciego, pero pues por las dificultades técnicas lo que se hace es una prueba de provocación simple. Está contraindicada cuando la reacción alérgica fue una anafilaxia por el mismo riesgo de desencadenar una anafilaxia, teniendo presente que es una reacción grave y potencialmente mortal. Y lo ideal es hacer esta prueba de provocación en un medio hospitalario y ayudado por personal pues entrenado en el manejo de anafilaxias por el riesgo de que se puedan presentar. Las otras ayudas que tenemos son la inmunoglobulina específica, que tiene una sensibilidad de un 70 a un 100% y una especificidad de un 40 a un 70%. Lo ideal es que que se solicite la inmunoglobulina específica al alimento sospechoso, porque se pueden presentar falsos positivos
por sensibilización a otros alimentos sin que esos alimentos me produzcan manifestaciones clínicas. Entonces es necesario tener presente que se debe solicitar inmunoglobulina E específica del alimento sospechoso. La otra prueba es la prueba intradérmica o el prick test, que tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad aproximadamente del 50%, y que esto va a depender del tamaño del abón y del control con histamina. Esta prueba también está contraindicada cuando las reacciones son de anafilaxia, o pues se puede hacer bajo la supervisión de un alergólogo que tenga disponibilidad de carro de reanimación en caso de que se presente una anafilaxia. Y la otra prueba es la prueba del parche, que tiene una sensibilidad del 25%, una especificidad del 80%, y que no hay un protocolo estandarizado para su utilización. Entonces, es una prueba que puede ser más fácil de aplicar, pero que sus resultados pues, no nos ayudan como mucho a la hora de definir el diagnóstico. Tener presente que es necesario hacer una comprobación perdón, de la reacción alérgica, porque cuando se hace el autorreporte, la prevalencia de las alergias alimentarias es de un 13 a un 43%, pero ese autorreporte, menos del 20% tienen una alergia alimentaria probada por desafío, y cuando hay una sensibilización, o sea, inmunoglobulina E específica presente, menos del 50% tiene una alergia probada por desafío. Esto básicamente para resaltar la necesidad de una historia clínica detallada y completa asociada a las pruebas confirmatorias para hacer el diagnóstico, porque no hay indicación de que con uno solo de los factores yo haga una dieta de exclusión. ¿Listo? Las otras ayudas diagnósticas que se tienen es la inmunoglobulina E total, el recuento de eosinófilos, que son muy poco específicas y hay múltiples diagnósticos diferenciales. La triptasa sérica, que se usa básicamente en el diagnóstico de anafilaxia, la inmunoglobulina E específica, la inmunoglobulina G específica, que no se ha demostrado que tenga un significado clínico, la citometría de flujo, la histamina en orina y el test de activación de basófilos todavía deben ser estandarizados para su uso rutinario. Y la endoscopia digestiva, que tiene unas indicaciones precisas: signos de malabsorción, deficiencia de micro o macronutrientes, poca ganancia de peso o desnutrición, un dolor abdominal persistente, distensión e hiporexia, anemia o hipoalbuminemia, hemorragia del tracto gastrointestinal, sospecha y seguimiento de la esofagitis eosinofílica y sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Estas son las únicas indicaciones para yo solicitar una endoscopia digestiva a un paciente en el contexto de una alergia alimentaria. En cuanto a la prevención, no hay evidencia que restringir algunos alimentos a la madre durante el proceso de gestación vaya a favorecer o a disminuir la incidencia de alergias alimentarias. Como vimos en la fisiopatología, la microbiota juega un papel importante, y esa microbiota va a ser favorecida por el parto natural y la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. No hay evidencia tampoco que la exposición tardía a los alimentos que pueden ser potencialmente alergénicos durante la introducción de la alimentación complementaria disminuya la prevalencia de alergias alimentarias. Entonces, la recomendación es no iniciar alimentación complementaria antes de los 4 meses de vida, e idealmente no retrasar el inicio de alimentos potencialmente alergénicos más allá de los 7 meses de vida, teniendo presente que siempre se debe introducir un alimento a la vez, evaluando pues como la respuesta a esos alimentos del niño. El diagnóstico entonces me va a llevar a una exclusión de alimentos. Esa exclusión de algunos alimentos me va a producir un deterioro en la calidad de vida, porque pues no puedo comer en cualquier parte, o algunos de los suplementos suelen ser muy costosos para mantener esa alimentación. Eso va a favorecer una ingesta inadecuada de nutrientes. Como vemos en este cuadrito, los principales alimentos alergénicos contienen
proteínas, grasas, micronutrientes, macronutrientes, minerales y vitaminas, que si yo hago, por ejemplo, una dieta de exclusión de todos los 8 alimentos principales, entonces me voy a quedar sin con qué suplir las deficiencias que se pueden producir por una alergia específica. Entonces, tener presente que se debe hacer un diagnóstico preciso para excluir solamente el alimento responsable de la reacción alérgica y que muy poquitos casos, como vimos en la epidemiología, solamente el 2,4% tienen alergias múltiples, entonces ese otro 98% pues solamente van a requerir exclusión del alimento responsable. Y que eso finalmente va a alterar el crecimiento y desarrollo de los niños alérgicos. En cuanto al tratamiento, entonces la identificación correcta del alimento, una dieta de exclusión que se debe mantener durante 12 meses cuando es una reacción no mediada por inmunoglobulina E y durante 18 meses cuando es mediada por inmunoglobulina E. Tener presente que la resolución completa de los síntomas se puede tardar hasta 4 a 6 semanas, entonces no acelerarse y decir que entonces le suspendí el huevo, pero a las 2 semanas sigue con síntomas, entonces le voy a suspender la leche y la soya y el trigo y todos los otros alimentos porque hay que tener un poquito de paciencia, a menos que sean pues reacciones graves, que ya sería hacer el manejo de las reacciones graves. En cuanto al tratamiento, los niños con alergia alimentaria, que es mediada por inmunoglobulina E y tienen antecedente de asma, o que hicieron anafilaxia con trazas de alimentos, o que tienen difícil acceso a los servicios de salud, se les debe garantizar un autoinyectable de adrenalina. Sabemos que aquí en Colombia, pues esos autoinyectables no están ampliamente disponibles, pero lo que recomienda los alergólogos es entregarles la adrenalina preenvasada, guardada pues como en un estuchecito rígido y que esa adrenalina envasada tiene una estabilidad hasta de 6 meses. La otra es hacer la provocación para evaluar la tolerancia. Se puede hacer cada 6 a 12 meses para tratar de introducir, pues de reintroducir los alimentos y en algunos casos se puede realizar un protocolo de inducción de tolerancia. Entonces, para recapitular y concluir aquí como cosas grandes sobre el diagnóstico, se debe tener una historia clínica detallada. Esa historia clínica detallada me va a decir si es una reacción alérgica a alimentos poco probable, entonces debo descartar un proceso infeccioso, una intolerancia alimentaria y en caso de no tener pues como mucha claridad, considerar la remisión al gastroenterólogo para definir esa reacción adversa a alimentos. Cuando esa historia clínica me dice que es una reacción alérgica probable, entonces debo iniciar las medidas de evitación básicas, remitir a la nutricionista para que nos ayude con el proceso de la prescripción de las dietas. En los casos que vimos que tienen pues como indicación suministrar la adrenalina y la remisión a alergología, que es pues como el principal apoyo para hacer las pruebas confirmatorias. Esas pruebas confirmatorias, si esas pruebas no apoyan un proceso de alergia o no confirman esa historia clínica de alergia, entonces considerar la remisión al gastroenterólogo para que nos ayude a aclarar la causa. Cuando esas pruebas confirmatorias apoyan alergia, entonces lo que debo buscar es que ese paciente no tenga otras alergias, teniendo en cuenta que la alergia alimentaria hace parte de la marcha atópica, como vimos al principio. Mirar que no haya una reactividad cruzada y reevaluar, después teniendo en claro pues como la dieta de exclusión, reevaluar al año, mirar con historia clínica y la prueba de provocación si genera tolerancia o no. En caso de no generar tolerancia, entonces persiste la dieta de exclusión y reevalúo otra vez al año. Cuando esa historia clínica y esa prueba de provocación me dicen que hay tolerancia o están pues como en desacuerdo, como que no es muy concluyente, entonces puedo realizar una prueba de provocación. Si esa prueba de provocación es negativa, entonces puedo eliminar la restricción y que el paciente puede consumir los alimentos de manera normal. Cuando esa prueba de provocación es positiva, entonces continúo con la restricción alimentaria y debo reevaluar al año. La idea de hacer estas reevaluaciones y estos retos o estas pruebas de provocación es porque, como vimos, durante la evolución natural de las alergias alimentarias, la mayoría de las alergias alimentarias
tienden a resolver durante la primera infancia. Entonces yo no lo puedo dejar toda la vida con una restricción alimentaria, poniendo en riesgo su salud nutricional sin haber hecho pues como ninguna prueba. Y también se puede intentar la inducción de tolerancia y eso ya pues es como de definición exclusiva por el alergólogo. En cuanto al acompañamiento nutricional, entonces la idea de este acompañamiento es garantizar un crecimiento y desarrollo adecuados. Las recomendaciones dependen del estado nutricional y el momento de la vida del paciente. Lo principal en este acompañamiento es la educación y la lectura de etiquetas y considerar la suplementación de nutrientes porque pueden ponerse pues como en riesgo. En cuanto a la suplementación de nutrientes, es importante que todas las mamás que están lactando a sus hijos y tienen una dieta de exclusión a la proteína de leche de vaca, se deben suplementar con calcio durante todo este proceso. En cuanto, y que este acompañamiento nutricional no lo podemos hacer nosotros como médicos solos o como pediatras solos o como alergólogos solos porque no tenemos todas las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento del crecimiento y desarrollo adecuados en este proceso. Entonces, aquí es donde la parte de nutrición juega un papel fundamental. Algunas recomendaciones en cuanto a la restricción de alergenos en la alergia a la proteína de la leche de vaca. Los alimentos que pueden contener eso y que deben ser eliminados no es solamente la bolsita de leche, sino también el yogur, la mantequilla, el queso crema, el arequipe, el suero, la cuajada, que hay algunos alimentos que pueden contener productos lácteos como los gratinados, las cremas, los caldos deshidratados, las salsas, los embutidos, las salchichas, el salchichón, los enlatados y algunos amasados de proteínas, y que lo que se debe buscar en las etiquetas es la presencia de lactoalbúmina, fosfato de lactoalbúmina, lactoglobulina, caseína, coágulo de caseína, lactosa y algunos aditivos, que como vimos durante la exposición, pues son como las principales proteínas responsables de la alergia alimentaria a la leche de vaca. En cuanto a la restricción en los pacientes con alergia al huevo, el huevo en todas sus presentaciones, crudos, enteros o parcialmente cocidos, se deben evitar. Algunos alimentos que pueden contener huevos, principalmente los productos de panadería, las tortas, los caramelos, algunos panes y galletas, las salsas, la harina rica en proteínas y la crema pastelera, y que se debe buscar en las etiquetas la presencia de las proteínas responsables de alergia al huevo, la globulina, la albúmina, la ovoalbúmina, la ovomucina, la ovomucoide, el coagulante, la fosbitina y la vitelina. En cuanto a la restricción de alergenos en pacientes con alergia al trigo, entonces pues todas las harinas enriquecidas o con alto contenido proteico, la malta, el almidón de trigo o el almidón modificado. Los alimentos que son elaborados con trigo, básicamente los productos de panadería y muchos cereales y la pasta, y buscar en las etiquetas la presencia de gluten, almidón, hidrolizado de proteínas vegetales, germen de trigo, goma de almidón o goma vegetal. En cuanto a la restricción de, de alergia a frutos secos, entonces los alimentos que deben ser eliminados son los prensados en fríos, el aceite de maní o la mantequilla de maní, las almendras, las avellanas, los pistachos y las pecanas. Tener presente que como las alergias a los frutos secos tienen una alta reactividad cruzada, entonces en este caso, si yo soy alérgico al maní o si mi paciente es alérgico al maní, pues también se le debe restringir el consumo de almendras, pistachos y toda la familia de los frutos secos. Los alimentos que pueden contener frutos secos, básicamente las granolas, las galletas, el mazapán de almendras, las pastas de almendras, pues, pero son pues como muy específicos. Y buscar en las etiquetas la presencia de hidrolizado de proteínas vegetales. En cuanto a la alergia a la soya, los alimentos que deben ser eliminados, la harina de soya, la leche de soya, las semillas germinadas o algunos gránulos o semillas de cuajada. Los alimentos que pueden contener soya, pues la salsa de soya, el caldo vegetal, algunos productos de panadería, algunos cereales, algunas salsas y los embutidos.
¿Y qué se debe buscar en las etiquetas? Entonces, proteína de soya, proteína vegetal texturizada, hidrolizado de proteínas vegetales, proteína de soya hidrolizada y algunos naturales y saborizantes artificiales que son elaborados a base de soya. En cuanto a la restricción de alergia al pescado y mariscos, pues esta es como la que menos componentes tiene, porque básicamente es eliminar el pescado o el marisco de la dieta, pues no está presente como en muchos alimentos variados. Entonces, en cuanto a un manejo práctico de una dieta de exclusión, tenemos que se debe educar a los pacientes sobre la lectura correcta de etiquetas y esa lectura correcta de etiquetas, tener presente el alimento, los nombres científicos y esas etiquetas que dicen puede contener trazas de o alimentos fabricados en establecimientos donde se presentan, donde se procesan los alergenos involucrados, tener presente la lectura de las etiquetas de los productos cosméticos o los productos de aseos, incluso también en las casas en que, pues, en que tienen mascotas, conocer los ingredientes o los productos que contienen los alimentos de las mascotas, porque los niños pueden entrar en contacto con estos productos de manera accidental y producir reacciones graves. Evitar los alimentos comprados a granel porque se utilizan los mismos utensilios y esto puede favorecer la reactividad o la exposición pues como cruzada, la contaminación cruzada. Para evitar esa contaminación cruzada, entonces también se les recomienda a las familias que sectoricen la nevera con alimentos y tratar pues como de mantenerlo sectorizado, guardado, pues empacado y sellado durante el proceso pues de almacenamiento. Y idealmente nunca consumir alimentos en un buffet por la contaminación cruzada. Idealmente no consumir alimentos fuera de la casa, o sea, ir a un restaurante no es lo más recomendable porque se pueden producir contaminación cruzada, pero en el caso pues que toque ir a un restaurante por X o Y motivo, porque están celebrando algo, que es pues como las situaciones más frecuentes para asistir a un restaurante, comunicar la situación de alergia del paciente, solicitar la información detallada de los ingredientes y elegir comidas que tengan una preparación simple, pero lo mejor es comer en la casa. Y antes de acudir a fiestas, entonces se debe avisar al anfitrión también sobre la situación alérgica del paciente para evitar pues como la exposición accidental. Entonces, como vemos, esto es un manejo que es muy difícil de cumplir y que requiere un acompañamiento pues especializado. Para finalizar, entonces las conclusiones es que las alergias alimentarias tienen diferentes mecanismos y dependiendo de esos diferentes mecanismos van a ser las manifestaciones clínicas o la presentación clínica, que no toda reacción adversa a alimentos es igual a una alergia, que la mayoría de las alergias alimentarias no son para toda la vida y suelen resolver durante la primera infancia y por eso es importante hacer las pruebas de provocación y un seguimiento correcto para reintroducir los alimentos, que un diagnóstico adecuado depende de una buena historia clínica más una prueba de confirmación, recordar los beneficios de la vacunación y las recomendaciones actuales, las estrategias de prevención como lactancia materna exclusiva, el parto vaginal y el inicio de la alimentación complementaria no solamente van a favorecer la disminución de la presencia de alergias alimentarias, sino que van a favorecer pues como otros procesos de la vida del niño. Y lo más importante es que las restricciones dietarias deben ser específicas al alimento porque afectan la calidad de vida y el estado nutricional y requieren un manejo multidisciplinario por pediatría, alergología, nutrición, gastroenterología y en muchos de los casos incluso psicología y trabajo social para garantizar pues como la adecuada adherencia a todas estas recomendaciones. Ya con esas conclusiones finalizamos. Muchísimas gracias por su atención.